¿Qué tal? ¿Cómo andan los amigos? Bueno, espero que bien, espero que se esté escuchando bien. Eh, no pretendo que sea muy multitudinario este vivo, simplemente, bueno, iba a hacerlo a modo video, después decidí, bueno, hacerlo en vivo. Buenas tardes, Darío, ¿cómo va? Yo acá en el taller me quedó pendiente reordenar las herramientas de la caja que estuvimos viendo ayer. Bueno, y nada, iba a hacer el videíto, pero es lo mismo. En vivo capaz hay un ida y vuelta un poco más directo. Eh, Obviamente voy a seleccionar algunas unidades, otras las voy a poner en otra caja, en fin. Voy a tratar de que quede una caja de service como para, bueno, tareas generales. Gonzalo, ¿cómo estás? Pablo, bienvenido al vivo de la tarde. No sé si están al tanto de cómo vengo manejando ahora la dinámica de los videos, pero estoy haciendo una saga, llamémosle, de videos mostrando el contenido de cada una de mis cajas de herramientas. Herramientas que quizás muchos ya conocen, porque bueno, son herramientas que están trabajando permanentemente. Otras son herramientas que, bueno, van formando parte de la toma de contacto para poder hacer una devolución sobre la calidad y demás. Y bueno, estaba, estaba pendiente el ordenar el banco, dado que ayer después me fui a hacer otras tareas, me quedé trabajando en otra área del taller. Esta mañana no estuve demasiado acá y quedó el contenido de esta caja sobre el banco. Así que bueno, voy como dije a seleccionar algunas unidades y voy a armar una cajita de service, tareas generales, y después a medida que vayamos abriendo otras cajas de herramientas, vamos a ir viendo las herramientas orientadas netamente a plomería, netamente a gas, netamente a electricidad y así. Darío nos dice, bien en el trabajo, me compré una de las recomendaciones, un alicate para cables gruesos Six, excelente. Bueno, me alegro que te haya tocado una unidad buena de Six o ZX. Yo le llamo para cables gruesos, ese alicate cuerda de piano, pero siempre digo lo mismo, hay más posibilidades de que corte cables gruesos de que corte cuerdas de piano. Y muchos de los que lo llaman cuerda de piano no saben ni siquiera cómo es una cuerda de piano. Pero bueno, Julio, qué alegría cruzarte en vivo y poder saludarte. Julio, gracias por estar hace tanto en el canal y por siempre tener un comentario positivo. El día que tengas que hacer un comentario negativo, bienvenido va a ser también porque sos un tipo buena leche y uno de los amigos del canal. Bueno, la que voy a llevar seguro es la pinza de 2 posiciones Baco. Esta se ha ganado, el lugar dentro de la caja. Así que bueno, nada, la vamos a limpiar, dado que bueno, para los que vieron el video de ayer estuve haciendo limpieza de artefactos en una casa y un departamento atrás. El gasista anterior, nada, sacó de calibre los picos o inyectores y nada, humeaban. Más que gasista hice de desollinador y se me ensuciaron todas las herramientas. Facundo Faraone, bienvenido, querido amigo. Siempre te trato de mencionar en los videos. Bueno, tenerlos en vivo me da un poco más de alegría porque a veces me siento ingrato con algunos de ustedes, gente que por ahí está siempre y por ahí al momento de hacer la charlita o algo me olvido de mencionarlos. Al tenerlos acá en vivo es más directo el saludo, más directo el ida y vuelta, como con el amigo Ricardo. Querido Ricardo, ¿cómo va? Espero que andes bien. Yo acá le comentaba a los muchachos que bueno, si vieron el video de ayer de la primer caja, la caja 1 de la saga,
Me quedaron todas las herramientas sobre el banco, dado que me fui a hacer tareas a domicilios y demás. Y nada, tengo el despelote arriba del banco y quiero seleccionar qué se queda y qué pasa a otra caja, ¿no? Saludos, Manuel. Saludos para España. Tobías, un saludo. Bienvenido al vivo. Bueno, por ahora es muy poco lo que vengo poniendo en la caja. Es la pinza de 2 posiciones Baco que se ha sabido ganar un lugar, pero créanme que antes de terminar el vivo queda con las unidades que corresponden. Manuel, mucho calor por allá y está pesado. Gustavo, bienvenido, gracias. Sí, una alegría que los amigos que por ahí, como les decía, siempre que hago un videíto, hay amigos que están siempre, como vos, querido Gustavo, y bueno, se limita a poder saludarlos netamente por los comentarios o quizás si te tengo obviamente en las redes, podemos hablar por ahí, pero así en vivo es otra cosa. Bueno, la pinza de punta de total de 8 pulgadas se ha ganado un lugar, la vamos a poner. No estoy manteniendo el orden, yo en el fondo de la caja suelo poner unidades por ahí de poco uso, pero como es una caja de service, va a ser una caja de service generales, no va a ser orientada a la electricidad como estaba hasta este momento. No se sabe qué unidad se va a utilizar más o menos. Si bien vamos a tener un parámetro de que por ahí vamos a necesitar destornilladores, pinzas, bueno, esas van a estar un poquito más arriba, pero bueno, otra que va a quedar es la francesa de 10 pulgadas, que yo le encuentro cierto parecido lejano a la línea Baco, cierto parecido lejano, la línea Ergo, y en esta parte a otra herramienta de renombre que no voy a decir, pero bueno. Ricardo anda saliendo a ser de jardinero. La verdad que está pesado, pero bueno, para ese trabajo está pesado. Compré una llave francesa marca Kendo. ¿Conocés la marca? Sí, es una marca uruguaya. He comprado algunas herramientas. Están los videos en el canal. Estamos en la 4ª temporada para que te ubiques. No me han salido del todo buenas. Por eso no tuvieron tanta difusión. Porque yo lo único que hago es difundir si me da resultado o no una herramienta. No promociono ni nada. Simplemente les cuento si a mí me sirvió, si a mí me dio resultado. Las herramientas de la marca Kendo que compré, verdaderamente me dieron la sensación de parecer una genérica, pero una genérica de las quizás no tan buenas. Es una apreciación personal, obviamente, si querés probar, podés probar. Bienvenido, Larry Gato. Gracias por estar. Con horario europeo, pocos canales logramos. No, bueno. Buenas tardes. Video con horario. No, estaba comentando a los muchachos, ya por enésima vez, lo repito, que quedaron las herramientas del excelente video que hice ayer, mostrando la primer caja de esta saga que estoy haciendo. Me quedaron porque fui a hacer distintas tareas, me quedaron las herramientas sobre el banco y en un momento prometí seleccionar y armar una caja para tareas generales y bueno, creo que en este rato, porque necesito tener el banco libre, es lo lógico. ¿Podía hacer el videíto? Sí. Pero bueno, en vivo quizás puedo tener un ida y vuelta más directo, como por ejemplo en este momento con el querido Diego Segovia. Diego, bienvenido. Hace un montón que no te cruzaba. Tobías, claro que tengo auto, sí, sí. Tenés el palo, bueno. Ubaldo, querido, ¿cómo va? Espero que estés bien. Bueno,
La verdad, una alegría poder saludarte en vivo y en directo. No nos veníamos cruzando. Mientras no compre Mota, el amigo que quiere comprar una pinza doble dos posiciones, todo bien. Sí, Mota a mí, Mota no me dio resultado. Mota, la verdad que no me dio resultado. N. Rucci no me dio resultado. Pueden vivir la experiencia que quieran con cualquiera de las dos marcas. Preguntaba por Kendo. También di mi devolución, si bien no fueron tan impresentables, pero ¿por qué no fueron tan impresentables? Porque no tenían un costo tan significativo. Por ejemplo, la pinza perro o de presión de la marca Rucci, yo la pagué cerca de 42 pesos, una cosa así. Eh, en esos valores uno pretende un estándar de calidad, entonces medio que se puede poner el grito en el cielo, porque muchos dicen, ¿por qué con algunas marcas te quejas tanto y con otras que te defraudaron no te quejas tanto? Con Mota, que me salió como un riñón, y es Retrucci, que me salió como otro riñón, me levanto en armas y digo, es una porquería, está sobrevaluada. Pero con herramientas Kendo, que como dije, por ahí se asemejan a una genérica linda, que hasta donde yo sé es una marca uruguaya, quizás tengan alguna línea superior que yo no conozco y quizás no he utilizado, pero bueno, cuando compré las unidades me interioricé de que sean acero cromo vanadio, que tengan ciertos estándares para saber que uno estaba comprando algo que se podía trabajar. Bueno, no me han dado resultado las Kendo. ¿Por qué no puse el grito en el cielo? Hice los videos, todo, están en el canal. ¿Por qué no puse el grito en el cielo? Porque no se pagó como algo de renombre, se pagó como algo para probar. Tito, espero que andes bien, Tito. Gracias por estar en este vivo. La verdad, hay amigos que está bueno hacer por ahí un vivo fuera de horario porque tengo la posibilidad de saludarlos en vivo y en directo. Y bueno, nada, una alegría. Como cruzar al amigo Ubaldo, por ejemplo. Mota son espantosas. Coincido, Ubaldo, coincido. Y yo compré Mota pensando que eran de las españolas. O así las promocionaban o así decía en su ergonomía. Y bueno, nada, era una porquería cuando marqué, tristemente, no una marquita, se marcó feo. Una llave de media, apretando un tirafondo, dije, esto no sirve. Bueno, después se zafó la llave de crique, se marcaron los tubos de 3 octavos, los destornilladores, bueno, quedaron girando las varillas dentro de los mangos. Y los Philips no les pasó que quedaron girando las varillas dentro de los mangos, pero las puntas volaron como panchejo ante la presencia de una pala, por ejemplo. Los destornilladores Kendo que compré en Vital mayorista zafaron y cumplieron con su uso. 6 lucas el juego. Bueno, ¿ves, Julio? Está bien, está muy bien. Uso liviano, 6 pesos, va tranquilo. A mí me han fallado, en aquel momento me fallaron, pero bueno, siempre puede haber, obviamente, alguna mejora en la marca. Sí, recuerdo, me había resultado mejor Kendo que Taurus, por ejemplo. La marca Taurus, la verdad que lo único que me gusta de las pinzas universales Taurus y de las pinzas de punta es la geometría. Y en este caso sí hablo de geometría y no se podría decir también ergonomía, pero son alargadas hacia la punta. Estoy hablando de las universales, las de punta es una cosa lógica, lo que estoy diciendo, obvia. Que permite trabajar en algunas áreas o en algunos lugares donde quizás con otra herramienta
sería un poquito más complicado de llegar y demás. En ese aspecto, buenas unidades, al menos para los que tenemos que desarrollar tareas variadas y nunca sabemos muy bien con qué nos vamos a encontrar. En un taller que se trabaja acá con mecánica antigua, son cosas que vienen muy manoseadas, fuera de medida y bueno, a veces poder tener la posibilidad de una herramienta que llegue a determinado lugar y quizás otra herramienta no nos da esa posibilidad, está bueno, bien vale. Pero por ahí, para gente que espera un estándar de calidad, por ejemplo, los alicates de la marca Taurus, me han salido malísimos. Cortaban menos que los que mostró Larry, para que se den una idea. A ver por qué. Hoy hay comentarios. Gabriel, ¿cómo va? Te paso de clientes que tomas demasiada confianza y después te sentís en la obligación de elaborar el compromiso que te cuestione de cobrar. Sí, me pasó un montón de veces, obviamente. Sí, sí, me ha pasado. Hay que... es un tema para desarrollar y largo. Hay que tener cuidado de los clientes. Hay que tener cuidado de 2 o 3 frases que dicen los clientes al momento de comunicarse, o de los futuros clientes, para que no trasciendan a ser clientes. Hay que tener cuidado de 2 o 3 frases que ya nos indican que es para problemas. El cliente que se comunica y minimiza la tarea que hay que hacer, diciendo, por ejemplo, no lo hago yo porque no tengo tiempo, o no lo hago yo porque no tengo las herramientas, o comprate las herramientas con la plata que me ibas a pagar y hacelo vos porque yo verdaderamente no tengo ganas de renegar. Otro cliente que hay que tratar de evitar es el que te dice, fíjate si podés hacer un numerito porque acá hay mucho trabajo para hacer. Bueno, ya arrancamos mal. Si en el primer trabajo que me estás encomendando me pedís que haga un numerito, en los próximos me vas a pedir que me baje los pantalones. Entonces, yo trato de algunos clientes ya irlos suprimiendo. De hecho, dejo bastante claras las cosas de entrada. Se comunican no menos de 6, 7 personas por día, por trabajos. No, el resto son llamadas que consultan, sacando la clientela que uno ya tiene fija, ¿no? Pero yo dejo las cosas claras. Yo cobro visita técnica. Antes iba, miraba, y lo único que lograba era que me digan, bueno, dale, después te llamo, que esto, que el otro. Me ha pasado que me han tenido que llamar por otro motivo. Por ejemplo, he ido a ver un lavarropa, le he dado una devolución. No recuerdo en este momento si era la válvula de carga o la bomba de desagote, pero se entró en un tren de confianza que más o menos le dije hasta qué llaves iba a necesitar para desarmarlas. Bueno, listo, quedó ahí. En la semana que viene te llamo, perfecto. La semana pasó, yo me puse a hacer otras cosas. Esa gente se vio en la obligación de llamarme por otro tema y el lavarropa ya estaba funcionando. Entonces me agarra la mujer, porque encima estaba centrifugando, se escuchaba de todos lados. Me agarra la mujer y me dice, ¿sabes que con la explicación que no te llamamos por este? ¿Sabes por qué? Porque con la explicación que me diste y mi marido medio que se da maña, quedó de 10, quedó un lujo. Querían sobarte el lomo para tapar una culpa que quizás me sirvió para darme cuenta que yo voy, te hago un diagnóstico, te paso una lista de materiales, te paso un presupuesto, pero sale tanta plata. ¿Cuánto sale esa visita técnica? Sale 35 pesos. Si decidís hacer el trabajo, obviamente eso queda sin efecto. Te cobro lo que
corresponde a la realización de la tarea. Pero si me vas a hacer ir porque se te pinchó el termo y querés ver cómo sigue la milonga, y no tengo ni tiempo, ni tampoco ganas de gastar nafta, pagar peaje. Está bien, está que dice, no, si yo te vi que te mandás por el telepeaje con la moto, te vas, no pagás. Sí, bueno, pero si yo quisiese pagar el peaje, lo tengo que pagar. O sea, no me chicanen con pelotudeces, pues todos hacemos lo mismo. Es así. Si vamos a hacer lo correcto, es así. Vamos a ver qué nos dice el amigo Ricardo. Le estoy dando duro a la Inco de 6 usos y se la banca. Son prácticas. La punta afinada. Sí, coincido. La estoy buscando esa. Prometieron traérmela los amigos de la bulonera BOM de conseguirla. Creo que está cerca de 20 pesos. Y bueno, comprarla para ver, para hacer una comparativa, pero no le han dado demasiado, llamémosle, curso a mi pedido. Me pasó con un fletero que me llevaba las herramientas y no me cobraba. Para estar siempre en... Sí, eso pasa también. La devolución de favores. Si vos... pasa. Si vos venís y me decís, Tano, mirá, ¿me prestás 20 pesos? Sí, tomá. Listo. Venís y me devolvés los 20 pesos. Me devolviste los 20 pesos. El favor me lo seguís debiendo. Entonces ahí está el problema con algunas personas. Es no estar en deuda con algunas personas. Martín, ¿cómo va? Bienvenido. Buenas tardes. Muy bueno tu tablero. Me crucé con un videíto tuyo donde mostrás tu tablero. Me gustaron mucho algunas unidades que tenés. Es como hacer un trabajo un familiar, es complicado cobrarles. Yo para amigos míos no trabajo. Si están dispuestos, amigos, ya me quedan muy poquitos. Ustedes sabrán que me quedan muy poquitos. Pero amigos de verdad que me llaman para trabajar, tienen que estar dispuestos a no pagarme. No les cobro a mis amigos. Lo mismo que en el caso de mi hermana, ¿qué le voy a cobrar? Mi hermana se empezó a familiarizar con los costos de los trabajos que realizamos nosotros. Nosotros, todo cualquiera de los que esté acá es un laburante. Se empezó a familiarizar con los costos de los laburos que hacemos nosotros cuando se peleó conmigo. Cuando se peleó conmigo y fue a prender la estufa y no prendía, y fue un tipo y le dijo, sí, a la termocupla. Ah, bueno, listo, ¿cuánto sale la joda? Y con el repuesto y la mano de obra son 50 pesos. ¿Qué? Y son 50 pesos. Ah, mejor me amigo con este que me sale gratis. Más o menos es así. Entonces, para la familia y los amigos, yo no trabajo. El amigo que me llama tiene que estar seguro de que no le voy a cobrar. Y como a mis amigos no les gusta que uno trabaje gratis, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, llama a otro. El tema es que me dicen, me laburan por el lado de otro me hace cagada, no le tengo confianza, yo sé que te dejo la llave, me voy, y está todo bien, y la familia y los chicos. Sí, pero no, yo tengo que vivir y no me da el corazón para cobrarte. Entonces, se dificulta un poquito. Fede, ¿cómo va? Bienvenido. Un gusto saludarte. Es lo lindo de los vivos, poder saludar a los amigos, que por ahí uno siempre intercambia algún comentario, bueno, y por ahí te menciono en alguna charlita, pero bueno, es un gusto saludarte acá en el vivo. Estaba ordenando y limpiando las herramientas, no sé si vieron el video de ayer, de la saga de las cajas de herramientas, que es la primera. Eh, Hay mensajes de odio porque hay muchos mensajes en revisión, a la espera. Por ejemplo, acá me aparece un cartel que dice, este mensaje está en la espera de revisión. Así que bueno, pónganse en las pilas, yo no silencié a nadie, nunca bloqueé a nadie, nunca nada, cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir,
pero si ya arrancan insultando, YouTube automáticamente se los bloquea. Estoy transpirando un poquito porque si prendo el ventilador, créanme que no nos vamos a escuchar nada. Tommy, hola, me cablé, me cambié de nombre. Bueno, Tommy, no sé cómo te llamás, pero bueno. Me pasó con un alicate de 6 pulgadas de la marca Bison. Malísimo. Desde nuevo nunca cortó nada. ¿Sabés que la marca Bison, tengo pinzas que son de un acero tan duro que a veces se le saltaba pequeñas partículas de acero? O sea, no te digo que se salían pedacitos, porque uno piensa que se está desintegrando la pinza. Pero yo notaba que el dentado quedaba perfecto, no se marcaba, cortaba bien, pero en algunas situaciones desprendían un poquito de cromo. Saltaban. Habría que ver detalles de la fundición de la herramienta, ¿no? Yo le atribuyo a la dureza, más que a veces se pasan de dureza y terminan redundando en esas cosas. ¿Vio la Pico del Oro Bremen casi gemela a Nipex? Me han comentado bastante, Gustavo, sobre esa Pico del Oro. Tengo ganas de comprarla. Tengo que ver dónde, porque en la bulonera hace unos días que no voy, pero hasta el momento no la he visto porque me hubiese llamado la atención. Da la sensación que, no sé, Nipex saldrá con alguna otra cosa superior y ya es como que permiten que se puedan hacer eh, herramientas con esas características de cualquier marca. Dado que vi la de Bremen en fotos que me han hecho llegar y son prácticamente iguales, salvando las distancias, ¿no? Salvando las distancias de calidad y salvando las distancias de precios. Porque también me han hecho llegar capturas de gente que las ha mostrado y las ha pagado, aparentemente, y es un precio que no está tan pasado de lo que podría llegar a ser una herramienta Bremen. Yo, por ejemplo, esta la pagué cerca de, no les quiero mentir, pero me parece que 35 pesos. Esa a botón, toda la onda, listo. Ustedes saben que yo, este tipo de pico del oro, al principio le doy tareas livianas, la voy probando porque no me despierta demasiada confianza el sistema. Pero sigue siendo Bremen y se la sigue rebancando. No me parece algo tan descabellado pagar por esa herramienta esa plata. No me parece tan descabellado. Pero bueno, hay que ver. Porque una doble cremallera, 7 posiciones. Estamos hablando de picos del oro comunes. Watford, hoja de ver, está a 10 pesos. Y se puede trabajar muy bien, muy bien. La verdad que yo he comprobado que esas marcas que han llegado al canal de la mano, o sea, porque el amigo Gregorio tímidamente compró una, después compró otra, han sido muy funcionales, han trabajado todo el verano con temperatura, o sea, cuando uno está arriba no se da cuenta, pero uno está arriba de un tanque y qué sé yo, la herramienta está sufriendo con uno, que queda al sol, no se aflojaron los mangos, no sé. A mí me dieron resultados. O sea, ¿a qué voy con todo esto? Una herramienta, Bremen, de quizás ese precio, podría estar muy acertado el tema, la calidad, lo que priorizamos siempre, calidad-precio y funcionabilidad. Esa herramienta, la pico francesa le llamo yo, esa herramienta solucionaría varias cosas. Se podría trabajar con mayor agilidad en algunas situaciones. Creo que ya hay una toma de contacto sí, en el otro canal y bueno, nada, aparentemente da buenos resultados. Fernando Asame, ¿cómo va, querido amigo?
Y estaba limpiando algunas herramientas y iba a hacer el videíto. Y dije, bueno, lo mando en vivo, si total es lo mismo. Y por ahí podemos tener una ida y vuelta con algunos amigos que no cruzo hace tiempo. Gabriel nos comenta, también me pasó de ir a trabajar a la costa y cobrar mucho menos, solo porque era conocido y me terminaban diciendo que él pagaba la comida. Sí, eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo en la costa. Eh, la costa, el que va a trabajar a la costa, que tiene la posibilidad de ir a trabajar a la costa, tiene que tener la posibilidad de ir a trabajar todo el año, no en temporada. Yo me di cuenta de eso. De hecho, yo lo he contado varias veces. Tengo un primo que tiene varios departamentos allá. Estoy hablando cerca de 9. Incluso puedo dar las calles y todo. San Clemente del Tuyú, eh, calle, calle 52 y Séptima Avenida, frente al camping. Puede que me esté equivocando en algún dato, pues voy de memoria cuando voy. Tiene los 9 departamentos, el que vive él cuando va y se ocupa de atender el turismo. Mi primo ya tiene 80 años dentro de poco. Bueno, por diferencias de edad, él se crió con mi padre. Algunos amigos que están viendo la charlita, Eugenio, no quiero olvidarme de saludarte, gracias por estar. Él se crió con mi padre, mi primo hermano se crió con mi padre, o sea que él tiene la edad que tendría mi padre. Pero ¿a qué voy con todo esto? Porque me suelo ir por las ramas, porque una cosa lleva a la otra y... Eh, en un momento me dijo, mirá, hay que ir para allá porque vamos a implementar un sistema doble cerradura. ¿Cómo es la doble cerradura? Las puertas van a tener dos cerraduras. Con una es la que yo le doy a los huéspedes para que entren, salgan, hagan lo que quieran. Y la segunda cerradura, embutida en la puerta, todo igual que la primera o que la única, pero arriba. Y de esa no le doy la llave a nadie. Entonces, cuando termina la temporada, cierro con las dos. Y por más que me hayan hecho una copia de llave, cuando vienen y quieren entrar, no pueden. Perfecto. Y me di cuenta que el que va a trabajar a la costa tiene que tener la clientela durante todo el año. O sea que si alguien que tiene una casa allá, ¿no? Y se le ocurre este fin de semana, por ejemplo, no sé, creo que hay un feriado, encima, para el ejemplo. Se le ocurre ir, a veces se da el factor que nosotros tenemos que viajar unos días antes para ver que todo esté funcionando, porque llegan allá, la bomba está agarrada, no sé, 2 millones de cosas que hay que ir, probar y para al momento que lleguen los dueños esté todo en condiciones. Entonces, eso ya nos predispone a una mano de obra calificada y obviamente que nos retribuya la tarea de ir a 400 kilómetros para que cuando esta gente vaya pueda estar sin ningún problema. Entonces, le encomiendan siempre la tarea a gente de allá, que generalmente cortan el pasto el día antes a que vaya la gente, prenden la luz un día antes que vaya la gente, se fijan que haya agua un día antes que vaya la gente, y durante todo el resto del tiempo ni siquiera le dan bolilla, no se ocupan, porque saben que no hay control. No hay control. E incluso a veces me han comentado que se dan el lujo de incluso hasta maltratar. Es decir, no, estoy trabajando, qué sé yo, en Mar de Ajó, no puedo. Y bueno, llame a otro. Y pero hay dos. Yo te llamo a vos y el otro no me atiende. Arreglate. Hasta ese lujo se dan los técnicos de allá. Conclusiones. Si vamos a tener clientes o si vamos a gozar de los laburos de la costa, tenemos que estar preparados y predispuestos a salir esta noche, dejar todo en condiciones y volver. Y no siempre se tiene la posibilidad de tiempo, porque bueno, económicamente va a ser
es retribuible, siempre retribuye, pero no siempre se tiene la posibilidad de estar a disposición de lo que el cliente quiera porque se le ocurrió ir a veranear. Entonces, bueno, terminan muriendo con gente de allá. Sí, así es la vida, nos dice Apolo. Tano querido, abrazo, salimos a buscar la moneda. Ricardo, suerte, suerte, dale para adelante y que la comida de esta noche sea ganada como corresponde, luchando. Y toda esa herramienta, nos dice Fac. Bueno, no conoces el canal, Fac. Tano, la Bremen es igual a la Nipex. Valen 40 en el distribuidor, nos dice el amigo Waldo. Es un muy buen dato, es un muy buen dato, lo voy a tener en cuenta y voy a conseguir una, voy a conseguir una. Sé que Larry Gato Tools, personaje que tenemos acá en el canal, ha comentado que ya se ha mostrado, pero bueno, qué sé yo. El monopolio de las herramientas no lo tiene nadie. Si yo la quiero comprar y probar y usar, está bien, van a saltar los que digan, ¿por qué no agarrás y comprás las pinzas esas que no cortan nada? Quizás lo haga también, quizás lo haga también, porque a veces cambian los lotes y por ahí esas vienen bárbaras, y bueno, ¿quién les dice? Parece que además de botón tiene Cricket algo novedoso en llaves de pico. Sí, por supuesto, es la copia de la Nipex. Gregorio, bueno, espero que seas vos el verdadero Gregorio. Me comentaron que hay un Gregorio. No, la verdad yo, por la vista, escasa vista que tengo, leo Gregorio. Espero que seas vos, amigo. Les comento que Nipex cerró un stand de Bremen y denunció por haber sido copiada la herramienta. También denunció a otros fabricantes chinos por la falsificación. Ajá, bueno, se picanteó el asunto con Nipex, porque verdaderamente son dos gotas de agua la herramienta, ¿eh? No, no tuvieron reparo, no, no tuvieron ni para decir, no, de espalda los culos son todo igual, no, no tuvieron ni para defenderse. Claro, Gregorio, eso lo saco de los comentarios que hicieron en mi video. Yo estoy contando lo que se hace pasar por... Yo no estoy comentando. Ah, bueno. Eh, el que se hace pasar por Gregorio vendría a ser el que comentó el tema Bremen. Bueno, vamos a sacar una captura y esto se lo vamos a pasar a Florencia, que es la que se ocupa de esta situación. Juan, querido, bienvenido. Estaría bueno una toma de contacto con esa Piccoloro Bremen, tipo Nipex. Me llamó mucho la atención. Sí, sí, vamos a tratar de conseguirla, Juan. Estábamos hablando justamente de eso. Vamos a tratar de conseguirla. Vamos a tratar de conseguir la unidad de Bremen y vamos a probarla a ver qué tal va. Diego 10, buenas tardes. Un gusto saludarte acá en vivo, dado que bueno, siempre por ahí te saludo en los comentarios o te dejo algún saludo en las charlitas, pero en vivo es distinto. Por eso decidí este videíto, que iba a ser un video en esencia, hacerlo en vivo, para por ahí saludar a algunos amigos del canal que no cruzo habitualmente por diferencias de horarios, porque, como les decía, la caja de la saga, de las cajas de herramientas, la primera, quedó todo sobre el banco, no es que volví, la acomodé, la limpié. Pensaba hacerlo en video, pero bueno, esto es lo mismo. Después les cambio el título y pongo reordenando caja o bueno,
ni le pongo porque no están ni viendo lo que guardo. Pero bueno, nada. Es lo lindo es lo lindo de los vivos, el ida y vuelta con los amigos. Vila Bremen. Y hay que verla, hay que verla. Ustedes saben que yo tengo diferencias con ese tipo de pruebas. Mm, hay un par de cosas que a mí, en lo personal, me dan la certeza de que la herramienta es buena. Primero y principal porque es Bremen. Segundo, por menos que uno la pruebe, que para mí son pruebas irrisorias, pero al tenerla en la mano, uno sabe si la herramienta va, no va, si flaquea. Eh, si tomamos como patrón Bremen House, la línea House de Bremen, no es muy alentador. Pero como les digo eso, les digo que estos destornilladores son de Bremen y soy un enamorado, ¿eh? Soy un enamorado, no he conseguido mejores unidades. Me falta probar las de Ray Tony, pero bueno, son de las que repongo, o sea, cuando una herramienta sufre desgaste y ya queda fuera, digamos, de tareas, porque una cosa es que una herramienta se rompa, que una herramienta se rompa prematuramente, y otra cosa es que una herramienta se gaste. Las herramientas se van a gastar. Cuando yo noto detalles de desgaste, obviamente las paso a tareas más livianas acá en el taller y repongo la unidad. Bueno, trato de hacer eso para mantener, llamémosle, la calidad de las herramientas y mantener unas herramientas eh, dignas de hacer un buen laburo. No se puede trabajar con tubos marcados, con tubos zafados, porque uno termina marcando las tuercas, los bulones. No les estoy diciendo nada que no sepan, pero tampoco quiero pecar de soberbio que digan, no, el tipo, una vez que la ve que está así, sucia, ya compra otra. No, no es que tiro los billetes para arriba. Pero gasto plata en muy pocas cosas para mí. La verdad que sacando lo que es mis alimentos y mis obligaciones, no tengo vicio de ropa, no tengo vicio de alcohol, no tengo vicio de nada. Entonces comprarme herramientas no me duele. Pero bueno, trato bueno, cuando tengo algún pesito, sí, me doy los gustos con las herramientas. ¿A qué iba con eso? A que lo sigo reponiendo destornilladores de esta línea porque no han bajado en absoluto su calidad. Desde los primeros hasta los últimos que he comprado, siguen rindiendo lo más bien. Los de Trucci, por ejemplo, que de las 4 cosas que yo utilicé Trucci, los destornilladores, si tengo que ser sincero, son lo que más o menos dio resultado. Se ha marcado, el Philips PH2 se ha marcado. Viene con un mango que no invita a ejercer torque. O sea, vienen con un mango que no invita a ejercer torque. Le das hasta donde podés con el manguito que tiene y listo. Después ustedes vieron que destornilladores planos mucho no se está utilizando en líneas generales. Después, lo que yo lo uso acá en el taller, por ejemplo, es desarmar carburadores, regular carburadores, porque tiene medidas chiquitas. Eh, no tiene un uso le vamos a dar. La verdad no me convence el andar a los martillazos con los destornilladores y esas cosas. Vamos a poner pH3. Siempre hay que tener un pH3. pH2. Jorge, querido. ¿Cómo va, Jorge? ¿Qué se cuenta por allá? Por Uruguay.
Cecilia Barroso, ¿cómo va? Sí, Mendoza. Hoy leí un comentario tuyo y me acordaba que eras de Mendoza. Acá en Mercado Libre la veo 57 pesos la Bremen. Sí, me parece que le estamos dando demasiada manija y parece que no, pero no digo por mis videos ni por mi canal, pero es como que por ahí se hace voz populi en las ferreterías y le estamos dando demasiada manija porque la están inflando como cuando fue la Inco de 6 usos, que ya que perdió algunos compradores con respecto a la de 8 usos, que de hecho estaba comentando que los amigos de la bulonera Avon me la tienen que traer. Capaz que ya llegó y soy yo quien no fue a retirarla porque esta temporada se dio el factor de que estuve trabajando en otras zonas. Eh, es así, a veces se da el factor que uno anda mucho por Castelar, después por ahí agarra más para el lado de Parque Leloir, Ramos, después por ahí uno queda acá en el barrio. Ya que traten de no trabajar para el barrio, traten de no trabajar para el barrio. Son cosas que yo sé que cuando sale el trabajo hay que realizarlo porque es lo que se necesita, pero créanme que cuando ya hace tantos años que están en el tema, se dan cuenta que se la terminan ahorrando en dolores de cabeza, porque el barrio es complicado, el barrio es complicado. Todo está en cómo interprete la doña o el patrón, que es el patrón le digo en el sentido del jefe, del lunfardo. Todo está en cómo interprete, qué criterio utilice, quién nos llamó, porque después es como la cuentan, cómo salieron las cosas. No, de mí, lo que se dice en el barrio, no, el tipo labura bien, pero te faja, te cobra, pero labura bien, ¿eh? No tengo nada que decir. Entonces, para evitarse ese tipo de comentarios quizás innecesarios, si pueden prescindir de laburar para gente del barrio, se van a ahorrar una de quilombo. Ah, quilombo. También tienen el problema que por ahí dice, ¿te acordás que hace 3 meses me cambiaste una fotocélula? Yo anoto todo. O sea, no tengo una computadora donde hago planillas y cálculos y todo eso, pero yo anoto, tengo un control de lo que hago, la plata que ingresa, la plata que sale. O sea, yo me sé manejar. Señora, ¿qué 3 meses? Hace un año y medio de esto. Ay, cómo pasa el tiempo. No, no, ni cuenta me di, la verdad. Claro. Una vez, ya lo he contado, creo, en el canal alguna vez, pero bueno, me pasó. Voy, hago una limpieza de estufa, tiro balanceado, perfecto, queda prendiendo con una chispa, incluso no nada de encendido piezo eléctrico, electrónico, encendido piezo eléctrico, que había que darle al magiclick, una chispita, prendía, todos contentos, pasó el invierno, yo incluso había un almacén que ya no está a la vuelta de mi casa. Cada vez que pasaba por la esquina notaba el calor del tiraje, la estufa estaba funcionando perfecto. Después ya llegó septiembre, creo que la empezaron a bajar, yo ya no le di más pelota a eso. Bueno, al siguiente invierno me llaman. ¿Eh? No, la estufa que me arreglaste la vez pasada está echando un humo terrible. Bueno, qué raro. Bueno, paso y la miro, quédese tranquila. Liliana, paso y la miro. Digo, ¿quién tocó? No, nadie, no, no, no. Está, se apagó el verano pasado, el invierno pasado, se terminó el invierno, se apagó la estufa, nadie la tocó. Le faltan los tornillos al pecho, a la tapa.
de todos colores, más transpirada que yo ahora. No, mi marido quizás quiso revisar y por ahí, que esto, que el otro. Ah, bueno, está bien, vamos a ver. Empiezo a desarmar. ¿Qué había pasado? Típico de abuelos, de gente mayor. Que no es esta persona, era la madre. Ponían a calentar la tostada arriba de la estufa y se sentaban ahí a mirar la tele. Se ve que se le fue para adentro, se olvidaron, no pasó, cuando le prendieron la estufa, que verdaderamente hizo frío, al máximo, empezó a humear y saqué los pedazos de tostada. Y le dije, acá está el problema. Y yo, ¿y esto qué? Dije, esto es una tostada, claramente se ve. Esta no se distingue porque está como un carbón, pero esta, el dulce, quedó la mancha roja. O sea, mi mamá que se sienta a comer. Resumiendo, para el barrio, no trabajen porque es para renegar. Hay que tener demasiado tiempo al cohete para hacerse pasar por otro canal y perder tiempo insultando o demostrando los haters. La verdad, Fede, a tu comentario, la única respuesta que puedo darte es que tenés razón. La verdad, no sé por qué hemos generado este efecto, porque en otros canales los bloquean, los silencian y se acabó. Es más, no me gusta lo que decís, chao, fuiste. Pero no sé por qué hemos generado este efecto de sea una persona o varias, dado que, bueno, acá incluso hasta despiertan cierto cariño algunos haters. Por ejemplo, Larry Gato Tools. Mantenemos una relación ficcional, porque sabemos que Larry Gato Tools es un personaje que describí yo recaliente y alguien lo creó a la perfección. Mantenemos una relación amor-odio ficticia, obviamente. Sabemos que es un hater, que no existe Larry Gato Tools, pero de los que hay, es como que uno logró, bueno, Larry Gato Tools es así. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Hay que tener demasiado tiempo para crear ese personaje, crear otro personaje, crear otro personaje. Y así estar en un canal, en otro, estar al tanto de lo que decimos en un canal, de lo que decimos, de lo que dice Gregorio en el otro, de cuando aparece Miguel. Con Miguel no se meten porque Miguel los manda directamente al carajo, sin escala. Pero es llamativo la obsesión porque verdaderamente no somos canales de renombre, lejos estamos, no sé, qué sé yo. Larry Gato Tools, por ejemplo, yo no sé, Larry Gato Tools, por ejemplo, yo no sé si es fanático del verdadero o enemigo. Porque a veces tira cada comentario que lo deja más mal parado que Maravilla Martínez contra el, no me acuerdo del que le metió una que lo dejó, lo mandó, no me acuerdo del quién era el para hacer la comparación, pero a veces lo deja re mal parado a Larry. Pero bueno, la verdad no sé. Sí hay que tener mucho tiempo al divino botón, en eso coincido con vos. Dado que somos gente de laburo, que yo esté haciendo esto, hablando con ustedes y charlando un rato, yo ya estoy desde las 5:30 de la mañana levantado. O sea, yo a las 10 ya tenía mi día ganado. Que ahora me haya puesto a ordenar un poquito las herramientas y charlar con ustedes, estoy dentro del trabajo, pero de todas maneras lo tenía que hacer. Pero hay que estar demasiado al dope, como vos decís, para que cuando uno sale a un vivo o saca un video, pum, comentar, tener la posta, la precisa, da la sensación de que es una persona, una o varias, yo creo que es una, que no sé quién es,
pero que está obsesionada, verdaderamente está obsesionada con el tema de los canales. Bruno, disculpa, hiciste tu comentario y me colgué hablando. ¿Usted tiene data de dónde conseguir repuestos de llave francesa de 12 pulgadas 74 de Baco? La 74 de Baco es de 15 pulgadas, la 73 es de 12. Te comento esto porque vas a tener una disyuntiva al momento de comprarlo. Si vos comprás repuestos para la 74, te van a llegar para la de 15 pulgadas. Si necesitas para la de 12, es modelo 73. Eh, Había una ferretería en Aedo, en la calle Bransen, en una esquina, de una señora bueno, la atendía. Tengo que pasar y ver si está. Tiene, en la ferretería está. Lo que pasa que ya es una señora mayor, venía de Capital a atender la ferretería y tenía sin fin la mordaza y el tornillo con los dos resortitos para armar la llave francesa como corresponde. Cromada y pavonada. Después tengo un contacto, que eso, bueno, no sé, veré cómo hacérselo llegar sin, obviamente, tratar de buscar la forma de que no se parezca a un intercambio comercial, sino simplemente que te hago el favor de decirte quién puede venderte el repuesto que necesitas. Tengo un contacto en Mataderos, que tiene un depósito grande, y yo de vez en cuando le compro unidades de PH, unidades Celestal, unidades Felo, estoy hablando de destornilladores, pero tiene repuestos de esas francesas. Lo que pasa que yo no les puedo, por cuestiones personales, por ideologías personales, no cuestiones, ideologías personales, no les puedo sugerir, vayan a tal lado, vayan a tal otro, o les paso este número, porque odio que se interprete que yo tengo algo que ver en una cuestión comercial con la persona que te puede brindar el repuesto o la unidad que vos estás necesitando. Por ejemplo, esta persona tiene muchos destornilladores de PH, de muchas medidas, de Celestal, de la buena época, de muchas medidas, de muchos modelos, Felo, lo mismo. Publicar, publica. Yo tengo otro tipo de vínculo, o sea, somos más de tantos años de comprar herramientas e incluso materiales, porque fue una ferretería que se cerró, pero quedó atendiendo, bueno, vendiendo así en forma a ex clientes y demás. Yo podría sugerir a esa persona, pero yo no quiero que me asocien a quien me recomendó el Tano. Yo no recomiendo a nadie. Julio nos dice, un caño, los destornilladores Bremen. Los Tramontina de mango amarillo también se la bancan. Tuviste suerte. Los destornilladores Bremen, te aseguro que son buenísimos. Los destornilladores Tramontina Master, o no tuve suerte yo, o, bueno, la verdad no son del todo confiables. Sí, tengo desde la década del 90 dos juegos de destornilladores, dos juegos de destornilladores de la marca Tramontina Brasil, que son celestes. Uno me lo gané con la... No sé si está en vigencia todavía, porque ya no cargo en YPF, por dos motivos. Ya no cargo en YPF, hace años, por dos motivos. Una, eh, un playero, yo tengo una YPF acá a 6 cuadras. Un playero se la agarró conmigo porque aparentemente, cuestiones de pollera.
Aparentemente una chica que trabaja adentro, medio que le caía simpático, a él estaba enamorado de ella, bueno, no, listo. Me la hace difícil cuando voy con las motos, yo voy bastante con motos, pero voy con las mías y con de clientes, necesito cargar y me rompe las pelotas con que no tengo el casco y no tengo el casco, y termino comprando un bidón, o sea, me vende un bidón, me lo llena y le echo nafta al lado del surtidor con un bidón como un pelotudo. Entonces, no sé si se puede decir bidón. No, mentira. Entonces, decidí no cargar más en lo que es la YPF. Pero hay otro motivo un poquito más intrínseco que el que me hace pasar ese payaso. Una vez, no sé qué problema habían tenido en los tanques, yo había cargado nafta en cantidad abundante en la Coupé Torino, que tenía antes a la que estoy armando ahora, y me arruinaron el motor. Verdaderamente me arruinaron el motor. El tema estaba en el combustible. Lo he desarmado y se ha encontrado que el tema está en el combustible. ¿Cuál era el problema? Que estaba viniendo con agua. El agua no es compresible. Entonces, bueno, se generó un problema. La tapa de cilindro estaba bien, está bien. A mí me han pagado todo. Yo presenté facturas de esto, facturas del otro. Obviamente no tenía el ticket de la carga de nafta, de la carga de combustible, pero al haber tantos reclamos, es como que dijeron, bueno, vamos a solucionar esto y vamos a hacer el cambio de tanques. No sé cómo fue la resolución de eso, pero dejé de ir. Y volví a mis raíces, estoy hablando de varios años atrás igual, no, esto no es que pasó ahora. Eh, Volví a mis raíces, a la ESO, que ahora es una acción que está en Fasola y vuelta de obligación, y General Actis. Fasola y General Actis. Ahí paramos una banda, una banda, una patota de atorrantes, entre ellos, bueno, el querido Rocky, que su pronóstico no es para nada favorable, la verdad no es para nada favorable, pero bueno, la viene peleando, la viene luchando, yo creo que, y quizás suene feo y hasta suene fantástico, pero fantástico en la acepción de la palabra fantasía, fantástico. Yo creo que hay tantos amigos y tanta gente haciendo fuerza para que se cure ese muchacho, que yo deseo con el alma que se cure. Pero ya tiene daños neurológicos. Y hay tanta gente deseando que se recupere que no lo están dejando irse. Porque yo sé que, por la confianza que tengo con él, que yo sé lo que él hubiese preferido ante determinada situación que por ahí uno habla con un amigo, quizás con un café de por medio. Hay amigos con los que uno filosofa y habla mucho y dice, si a mí me pasara esto, si a mí me pasara lo otro. Y yo sé que, primero que no estamos en una edad de decir cosas que no sean convicciones personales. O sea, no somos pibes de 18 años que decimos, porque yo de verdad me quiero morir. No, o sea, somos tipos que ya tenemos una edad, una experiencia y bueno, lo que decimos lo decimos convencidos. Y hemos tenido charlas en donde, bueno, yo les decía, deja de fumar, que ya que dejó con los años, qué sé yo, pero bueno, todo eso le está jugando en contra con el tema respiratorio, que no puede respirar por su propio medio. Y él me decía, vos que hablás, vos me vas a decir que esos anteojos que todavía te siguen sirviendo, vos tenés que ir de vuelta y hacerte medir, a ver si hay que corregir para bien o para mal. Y nos decíamos nuestras miserias, o sea, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, pero difícil la viga en el ojo propio.
Y bueno, nada, cuestión que yo sé lo que él hubiese preferido al verse en esta situación. Pero creo que hay tanta gente deseando que verdaderamente salga adelante que no lo dejan ir. Eh, y bueno, me duele mucho decir esto, porque la verdad que la vida no me ha dado demasiada familia, pero me ha dado muy buenos amigos a los cuales él pertenece. ¿A qué iba con todo esto? Resumí, pues me voy por las ramas, vieron cómo soy. No estoy cargando nafta en la YPF, pero volvemos a la punta. En una época había un programa que se llamaba Servi Club, Club de YPF, no sé. Uno cargaba y le ponían puntos. Cargaba y le ponían puntos en una tarjetita. Esa tarjetita iba juntando los puntos, había un librito, estamos hablando año 90 y pico, que se prolongó, no sé, hasta el 2000, que yo lo he utilizado hasta el 2000 y pico, largo. Yo en una época de mi vida todos los viernes iba a Córdoba. Tenía un suegro que estaba construyendo allá, llenaba el tanque ahí, me iba. Imagínense la de puntos que tenía. Bueno, un juego de destornilladores. Todo esto para decir, un juego de destornilladores Tramontina, de los celestes, que andan dando vueltas. Estoy viendo si veo alguno para ejemplificar con la unidad en la mano. Un juego de esos destornilladores los tengo desde la década del 90, regalados por YPF, producto de canjearlo por puntos en un librito. Lo mismo que la primer pinza Tramontina, también la canjeé por puntos mediante el sistema Club de YPF o algo así. Pero bueno, resumiendo, y sí, resumí porque te fuiste a la mierda. Me alegra que te hayan tocado buenos destornilladores del segmento Tramontina amarillo. A mí la verdad que los que compré no me han dado resultado. Ubaldo, querido, cuando quieras podés mirarlo, no hay ningún problema. Queda el video. Diego Salazar. No te preocupes de lo que se diga. En este mundo de delirantes es imposible ser. Prefiero pagar mucho y que laburen bien. Sí, es lo que la gente que no se elige un poco, lo que dice Diego Salazar es lo que nos vuelca a los clientes, a las personas que nos llaman de hace 25 años. Yo prefiero llamar a gente que cumpla, sepa del oficio, trabaje bien y se le pueda dejar la llave de la casa, a uno que me cobra 2 pesos y mañana no me atiende más el teléfono y encima se me llevó la pala, qué sé yo. Es el consenso. Esto creo que viene a colación de lo que yo dije, que no hay que trabajar para el barrio. El barrio tiene el problema. Yo estoy bien catalogado como técnico. La verdad, en ese aspecto no me puedo quejar. Estoy bien catalogado como técnico, pero el Vox Populi es labura bien, pero te mata. Y bueno, todo no se puede. O sea, la quieren gratis, todo no se puede. No laburen para el barrio. Santiago querido, Tano, ¿qué tal la roscadora Sano Gas? Hola Machete. La roscadora Sano Gas, si te referís a la roscadora eléctrica, me dio muy buen resultado. Sabrás que tengo roscadora, hasta 1,5 pulgadas, eléctrica, y si no, terraja. Terraja tengo individuales. De hecho, la última instalación no ameritaba llevar la roscadora. Llevé terrajas, tengo la terraja de media, de 3/4 y de 1 pulgada. Se podría comprar una sola terraja con los 3 peines y las 2 guías, porque no necesita guía en 1 pulgada.
¿Se podría comprar así? Claro que se podría comprar así. Pero a mí me gusta más comprar la individual. ¿Y por qué digo comprar la individual? Porque tenés tres posibilidades de terraja, de cricket. Si se te rompe alguna en el medio del laburo, te vas al taller, te buscas la otra, le cambias los peines y tenés otra vez la terraja en funcionamiento. La terraja machete, si estamos hablando de la terraja machete verdadera, eran espectaculares. Tengo que buscar abajo del banco, tengo mis terrajas machete jubiladas, de la marca Machete. Si no, tengo la Gassman, que la tengo ahí colgada, que también es una de las que me pude comprar allá a lo lejos, que verdaderamente roscaban. Esas roscaban en serio. Y si no, una muy buena opción económica, accesible, duradera, que te voy a dar un detalle, para que veas que de este lado al menos está la verdad. Estaba buscando que lo único que se me rompió en la de 3/4 es el mango. El mango, el cañito que trae, es muy débil. Es muy débil. Pero ¿qué pasa? El cabezal viene para rosca de media. Entonces vos te buscás un pedazo. Te buscas un pedazo de caño epoxi de media y te haces el mango que vos quieras. Porque el manguito, que viene con cierto grip y qué sé yo, es demasiado fino para la fuerza que hay que imprimir, porque se imprime fuerza al momento de roscar. Cualquiera que haya estado en el laburo, en el oficio, que haya hecho una rosca mínimamente sabe lo que estoy diciendo. Pero la terraja va muy bien y los peines van muy bien. Lo que tenés que hacer, obviamente, es hacerle la entrada al caño galvanizado o epoxi, bien prolijita, a modo punta, como para que entre. O sea, la tenés que aconizar, la punta. Después dale, con grasa, tranquilo, le das. Obviamente, al momento de sellar la unión con glicerina, litargirio, eso lo tenés que tener todo bien limpito. Tomate el laburo de limpiar con nafta. Yo lo hago con nafta. Está el que lo hace con alcohol, está el que lo hace con glicerina. Yo lo hago con nafta. Desengraso todo. Y ahí armo con glicerina y litargirio. Y esta es la Gassman de aquella época, que tengo media, 3/4 y 1 pulgada, pero todo para laburar con él. Así que bueno, esa sería más o menos la respuesta, calculo, a el amigo Santiago. Estuve un día revisando hasta que di a una habitación que tenía la pared con humedad. Mal. Ahí había un toma oxidado, más no poder. Y no me pagó porque, según, no le saltaba la tela. Nah, pues. Gabriel, la verdad que cuando pasa así, no. Te tenés que plantar distinto de entrada. Te tenés que plantar distinto de entrada, porque no. Vos hiciste un trabajo, por lo que interpreto, lo leí muy por arriba el comentario. Vos hiciste un trabajo, hubo un problema del cual vos no tenías ni idea y que entonces vas a ser responsable por el 99% de la instalación, lo que reste de la instalación. La verdad que no comparto. Te tenés que plantar de otra manera y nada. No. Conmigo hubiese terminado mal, en serio lo digo. Martita, la del barrio. Mijo, me imagino que no le habrá cobrado a esa mujer de la tostada. Yo también las mantengo calientes arriba de la... Por supuesto que le cobré. Claro que le cobré. Pero ¿sabés por qué le cobré, Martita? Porque yo vivo a 3 cuadras de mi taller. Y esa casa está en la esquina de mi casa. No me costaba nada. ¿Sabés por qué le cobré? Aunque no lo creas. Porque ya de movida me mintió diciéndome que nadie había tocado nada. Como diciendo, hágase cargo. Esto únicamente lo manejó usted. Entonces usted sabrá
que por qué ahora está humeando la estufa. Cuando encontré las tostadas, obviamente, le dije, me dice, ¿qué le debo? Y menos mal que no dijo la frase, que ahí sí, me hubiese recontracalentado. ¿Le debo algo? Ya esa frase, traten de alejarse de las personas, traten de alejarse de las personas que cuando le desarrollan un trabajo, en lugar de decir, ¿qué te debo? De España y yo soy tu plebeyo y te tengo que hacer, aunque sea ir a poner un tornillo, un cuadro, cualquier cosa. Yo, si vengo y lo hago, es porque estoy trabajando. ¿O qué te pensás? Que para eso voy y lo hago, no sé, en una entidad de bien público, me anoto en la cooperadora de la escuela de mis hijas, voy, doy una mano ahí, me anoto en la cooperadora de mi sobrino, doy una mano ahí, o sea, ¿qué te pensás? Cobrar hay que cobrar. No le digo que hay que salir a cortar cabeza con los precios, pero, loco, está bien, acá está todo sobredimensionado, lo que es francesa, pinza, alicate, lo que ustedes quieran. Está todo sobredimensionado, no se necesita, nadie necesita 4 pinzas de punta dentro de una caja de herramientas. Está todo más que bien, nadie necesita esa cantidad de herramientas. Pero compren, clientes, me refiero, compren las herramientas que se necesitan para cambiar un cuerito y van a ver cómo van a respetar al plomero. Compren destornillador Phillips, destornillador plano, compren una pico del oro, compren una llave francesa de 6 o de 8 pulgadas, elijan ustedes, se van a tener que arreglar más con la pico del oro, y compren la fresita para canillas. Hagan el número y después fíjense si les conviene llamar al plomero o comprar las herramientas e incluso tener que hacer el trabajo ustedes. Y no me vengan con esa pavada de te compras las herramientas pero te sirven para otro trabajo, no es que... Sí, sí, pero la inversión la hago yo, son mías las herramientas. ¿O qué querés? ¿Que me las compre para ir a hacerte un trabajo a vos y encima te dé vaguita? Me hacen calentar. Yo compré el Sinfín de la francesa, pero venden para la 8073 y no le va. No, no le va. No le va, directamente. Y no le va. Para el modelo viejo, solo para lo de las 2000 en adelante. Cuando pedí a la ferretería industrial, se lo va a pedir al distribuidor. Mirá, me ha pasado, que no las tengo acá, pero en alguna francesa, que no se me haya roto, se haya desarmado accidentalmente, viste que se va aflojando, en un momento, ¡pum!, saltó. De que me quede la francesa pavonada y la mordaza móvil cromada, producto de no poder conseguir los repuestos fieles, porque en un momento hay que conformarse con lo que se consigue. Pero vienen bien en una bolsita, en un cartoncito blanco, con el modelo, o sea, esta señora que digo, que tiene la ferretería en la calle Bransen, en Aedo, tenía hasta para la modelo 69, en 4 pulgadas, de todos los repuestitos. Bruno, claro, es 73, recién me fijé. Mi abuelo, ponerla en valor. Estaría hermoso que cuando la pongas en valor me pases una foto. Me encanta ver cómo las herramientas vuelven a la carga. Dalton, querido, ¿cómo va? Y hace calor. Yo tengo un ventilador industrial acá arriba, pero si lo prendo, se cae hasta el celular. Y bueno, nada, prefiero aguantarme un poquito el calor y hacer esta charlita un ratito. Que, bueno, tenía el banco repleto de las herramientas que viste la saga que estoy haciendo de videos. Me quedó acá arriba por una cuestión u otra. No me dediqué a ordenarlo porque me fui a hacer cosas. Y digo, voy a hacer el video como prometí, reordenando la casa. ¿Qué pasa? Bueno, llegué y dije, por ahí me encuentro con algunos amigos que no cruzo en los horarios que habitualmente hago lo vivo.
Bueno, vamos a prender el vivo y hacemos el videíto. Queda el videíto. Y bueno, estoy armando la caja, pero no le estoy dando demasiadas explicaciones de lo que estoy poniendo. Porque me entretengo hablando y me voy por las ramas. Pero un gusto que estés, Dalton. Gracias. Gracias por siempre estar comentando, apoyando. Tano, ¿has probado las Pico del Oro 8172 de Bremen? Me encantaría saber tu opinión. Déjame que me familiarice con el código porque me es familiar. Me es familiar. No estarás hablando de la pico francesa que estábamos hablando hace un ratito. Porque ya dije que la estoy en tratativas de conseguir. Me parece que está a un precio adecuado. El amigo Ubaldo justamente comentó que está más barato en el distribuidor. Así que podría ser una nueva toma de contacto. Ya de todas maneras hay canales de renombre que la han estado manejando. Santiago. Perdón, ¿cuál es esa terraja que mostraste en una cajita colorada? No llegué a ver la marca. Bueno, si estás escuchando todavía, porque entre comentario y comentario capaz que hablo 10 minutos. Te pido perdón. Esta terraja es esta. O sea, esta particularmente es de 3/4. Esta es de media. O sea, en lugar de comprar una terraja que venga con los 3 peines y las 2 guías, compro 3 terrajas. Esta corresponde a la de 3/4 o a la de media, no me acuerdo. Y acá va el manguito, que ojalá lo encuentre y lo vea, que queda a modo manijita. Queda bien presentado. Eso, mirá, a ver. Esperá que lo limpie. Esperá que lo limpio porque ya que estamos, no les quiero dar la espalda, pero tengo el tarrito de nafta atrás. Ya que estamos, te muestro la cajita bien, cómo viene presentada. Es de la marca Sanogas. Esto va así. Esto te queda así. Vas así. Lo que pasa que la pared es media finita. En media no tenés drama. En media va muy bien. En 1 pulgada ni hablar, vuela. Y en 3/4 se rompió también. Pero sacás el pedacito de rosca que sale con la mano y le pones un pedacito de caño de medio. Y ahí te puedo asegurar que te queda una herramienta para laburar y laburar tranquilo. Mauro Ricati, espero que estés bien, gracias por estar en este vivo. Te debo alguna disculpa de algo, de un malentendido que hubo, espero nada, la hayas visto, te la dejé en un video. No me acuerdo en este momento, pero bueno, aprovecho que estás y nada, hiciste un comentario positivo sobre el canal, yo lo tomé en forma negativa. Te pido disculpas si me expresé mal y nada, gracias. Porque vos y yo hemos mantenido discusiones intrínsecas, pero los dos somos tipos que sabemos sobre gas, reglamento, armado, obra, lucha. O sea, podemos discutir, pero porque somos pares, ¿no? Por ejemplo, como con algunos payasos que da risa. Vos por ahí ves algunas cosas que yo hago y no las comprendés, decís, este tipo está loco, ¿cómo va a laburar de esa manera? Pero a veces son las reglas del juego o de la vivienda donde estás laburando. ¿Viste cómo es? Pero bueno, aprovecho ahora que te cruzo en vivo, te pido las disculpas. La Bremen 81-25 estaba a 45. Y después que Larry la popularizó, la subieron a 57.
Sí, es muy probable, es lo que comenté unos minutos atrás. No lo digo por mi canal, no lo digo por mi canal, esto es sincero. Lo digo porque por ahí somos muchos los que estamos haciendo presión en las ferreterías pidiendo esa herramienta y claro, se infla, como pasó con la Inco de 6 usos, la pinza Inco de 6 usos. eh, Arrancó de 14, al otro día estaba a 22. Después creo que en un momento, en un momento llegó a 27 y ahora está a 19, que es un precio lógico. Sí, es la que estamos hablando de la... hay un video, yo no lo he visto, no lo he visto, pero hay un video en un canal de renombre donde me han contado que las comparan, las testean, las prueban, le da para atrás, para adelante, posiciona, todas las que hacen. Gracias, Tano, por tomarte el tiempo. Y otra consulta. Vi que vienen unos peines regulables para la terraja fija como la Sanogas. No sé. Mirá, en mi experiencia, yo tengo una terraja regulable española de media a 1 1/4 y verdaderamente, bueno, obviamente se hace en 2 pasadas, tenés 2 marcas, primero le das en la primera marca, después regulás de nuevo y le das en la segunda marca, o sea, en la segunda para adentro, obviamente, pero en el caso de la marca de la terraja que yo te digo, que es española, la marca en algunos peines no es fiel. Entonces, te hacía una rosca bastante fea, bastante fea. E incluso arrancaba en el proceso de roscado algunos hilos. La verdad que te complica la vida, porque vos ya cortaste el niple, ya mediste el niple, lo roscaste de un lado, tenés que hacer la otra rosca, te falla una marca y bueno, te queda roscado horrible. Sí, lo cortás, le pones una entrerrosca, alguna haces o dejás ese niple para otra cosa, pero te atrasa. Las terrajas regulables, la verdad que a mí no me gustan. Prefiero hacer fuerza con la machete, con la Sanogas, con peine, pero sabés que si hiciste un corte recto en el caño y le hiciste un ingreso cónico acorde a un buen laburo, la terraja va a roscar. Sí vas a tener que hacer fuerza, una vuelta para adelante, media para atrás, una vuelta para adelante, media para atrás, y la vas a laburar tranquilo. Y estamos hablando mucho de terrajas. No te olvides de la morsa. La morsa nunca tiene que quedar floja. Vas a apretarla con el mango, o sea, con su correspondiente manija. Pero si podés, agarrate un pedacito de caño y terminá de ceñir el ajuste, porque cuando vos estás imprimiendo la fuerza para roscar, se gira. Y no hay nada más feo que se te gire el caño en la morsa. Obviamente, si es una instalación embutida, eso lo pintás bien en epoxi, después queda cubierto, nadie se va a enterar. Si estás laburando en cañería exterior y te queda esa patinada, obviamente lo vas a pintar en epoxi. Todo esto obviamente sujeto a hermeticidad. Le tenés que haber pegado una recontra relimada para que pierda por ahí. No va a pasar. No va a pasar. Sé que por ahí me explayo demasiado, pero quiero llegar al punto porque después dicen, ¿y si te pierdes por ahí? No. Sabemos que por ahí no va a perder, pero tenés la marca de que patinó en la morsa. Lo pintás bien en epoxi y ahí le mandás la grampa con la aislación. Entonces, zafá. Pero, detalle a tener en cuenta si te estás metiendo en el mundo del roscado. Mirá que de la boca para afuera es fácil. Cuando estás en la cancha, ahí se ven los pingos. En media, te vas a matar de risa. Te vas a divertir. Que ya se hace muy poco en media.
3/4 se pone interesante. Y en 1 pulgada para arriba es un laburito. Pablo Ibarra, ¿cómo va? Espero que esté bien, Pablo. Sos uno de los amigos, Pablo, que siempre saludo y bueno. Sos uno de los amigos, Pablo, que siempre saludo y bueno, un gusto tenerte en este vivo que ya en un ratito lo voy a ir cerrando. Ya junté las herramientas, bueno, quedaron fuera un par de pinzas de punta, obviamente, un par de destornilladores. Bueno, esta la vamos a orientar a una caja más específica en electricidad. Anexé por sugerencias, y porque no estaba orientada a este tipo de service, por sugerencias del amigo Ricardo, una Stilson chiquita. La verdad, otra de las cosas que se puede sugerir que compren, y para el amigo que está con el tema del roscado, el amigo Santiago que está con el tema del roscado, el gas, está queriendo empezar en eso, Stilson, si no vas a comprar llaves de paracaños por ahora, o ya tenés, Stilson, Total, en Top o Inco, vienen dando resultados espectaculares. Te puedo decir que se comparan con los Robust. Si querés comprar algo para empezar a laburar, económico y que cumpla, te recomiendo las de Jadever. La única contra que tiene las de Jadever, como ya he desarrollado en algún videíto, que por ahí las unidades abren menos. La de 14 pulgadas te abre como la de 12, la de 18 te abre como la de 14. O sea, te ves en la obligación del efecto contrario a lo que yo siempre profeso con, por ejemplo, este tipo de herramientas. O sea, te da el efecto contrario. Yo profeso herramienta corta con gran apertura y ahí tenemos herramienta grande con apertura pequeña. Pero bueno, no deja de ser una interesante opción. Bueno, gente, confírmenme si estoy saliendo bien, porque ya veo que no hay demasiados comentarios. Aprovecho para saludarlos. Tengo ahora en este momento que salir a hacer el último service del día. Y bueno, después, cuando regreso, si no lo hago desde acá, lo hago desde mi casa, ya después bañado, cambiado, peinado. Un nuevo vivo para charlar con los amigos que quizás están más acostumbrados al horario de la noche y qué sé yo. Pero no quería perder la oportunidad de saludarlos y nada, quizás no desarrollé mucho el tema de cómo quedó configurada la caja para service general. Hay herramientas para electricidad, herramientas para plomería, herramientas para gas. Y después vamos a hacer, eso sí, los vamos a hacer en videos, porque hay gente que le interesa, más allá de los que por ahí bardean, hay gente que le interesa la saga, esta que estoy creando, de videos de las cajas, abrir las cajas, mostrar las unidades, y de paso me va sirviendo a mí para reconfigurar por ahí. Me olvidé que dentro de esa caja hay determinada llave que corresponde a otra, porque en un momento de apuro salí, bueno, me quedó. Entonces es una manera como de resetear las cajas, los bolsos. De hecho, el bolso de plomería Watford, que terminó sirviendo para todo durante todo el verano, espectacular. La verdad, no tengo. Soy convencido, pero porque lo baqueteé, lo recontra baqueteé. Y les puedo mostrar uno nuevo que se usó poquito y nada. O sea, no tiene desgaste prácticamente. Contra el otro que viene dando batalla desde noviembre. Y con 30 kilos de herramientas. 30 kilos de herramientas.
Tengo hasta una llave manija adentro del bolso. Innecesario completamente, ya lo sé. Pero bueno, que una francesa, que hay que llevar dos por las dudas, que ya que estoy me llevo esta que está en toma de contacto. Y bueno, se va cargando. Eso multiplíquenlo por la llave de caño, por los picos del oro, destornilladores, pinzas. Como digo en cada ocasión, ya hay algunas herramientas de Entop, la mamba negra, la generación de mambas negras, la de 12 pulgadas, 10 pulgadas y 7 pulgadas están más que aprobadas. De hecho, tengo el contenido para subir de haciendo fuerza en la vida real con ellas. O sea, son herramientas que verdaderamente han dado buenos resultados. Como ya van a salir de toma de contacto algunas unidades Jadever, que si bien las voy a seguir usando porque me gusta trabajar con esas herramientas, ya me hice a la mano, pero van a ingresar en toma de contacto las de la línea Celta. En este caso estamos hablando de pinzas, alicates, mini pinzas y demás, que las llaves francesas ya las empecé a trabajar y han dado buenos resultados. Han dado buenos resultados. Por ahora, hasta ahora, la toma de contacto es positiva. No tengo nada para criticar a la herramienta. En una instancia próxima, donde quizás las exija un poco más en serio, si tengo algo para decir, obviamente ustedes saben que yo las devoluciones se las hago. Les mando un saludo, me voy a este service y cuando vuelvo, si no lo hago desde el taller, esta noche hacemos una charlita desde casa. Les mando un saludo, nos vemos.